Hola chicos, bienvenidos. Muchas gracias por tu participación en la clase pasada. ¿Recuerdas lo que vimos en la sesión pasada? Estábamos hablando sobre los sacramentos y recordábamos que se dividen en tres: los sacramentos de iniciación, curación y servicio. También conocimos los que son de iniciación: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En esta sesión vamos a conocer los de curación y de servicio. ¿Qué diferencias notas entre estas dos plantas? ¿Ves distintos colores? ¿Ves algunas cosas en una que no están en otra? Como nos podemos dar cuenta, una de estas plantas está viva y la otra está marchita. En la planta que está viva vemos el color verde, vemos muchas hojas e incluso vemos unas mariposas y flores. Y por otro lado tenemos la marchita, en la que solo vemos paja seca y varitas secas. Pero, ¿por qué crees que una está viva y la otra está marchita? Seguramente a la de la izquierda la regaban constantemente, le ponían abono en la tierra, hasta la llenaban de cariño y de palabras bonitas. Y yo creo que a la de la derecha nadie la regó. Probablemente estaba muy lejos del sol y yo creo que más bien la olvidaron. ¿Tú crees que a veces a las personas también nos pueda pasar lo mismo que a estas plantas? Sí, que estemos como secos y marchitos. Yo creo que sí. ¿Cómo crees que sean las personas secas o marchitas? ¿Y cómo crees que sean las vivas? Yo me imagino a las personas secas y marchitas muy enojonas, tal vez tristes. Son personas que siempre están pensando en cosas negativas. Y a las vivas me las imagino riendo, siempre dispuestos a ofrecer su ayuda. ¿Y por qué crees que a veces las personas nos empezamos a secar? En la vida cristiana, las personas pueden comenzar a secarse o hasta dejar de vivir esa vida nueva, principalmente por el pecado, pues nos priva de la amistad con Dios. Pone una barrera y nos hace separarnos también de la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. El pecado debilita nuestra voluntad y nos aparta del camino de la vida abundante, de la vida de los hijos de Dios que, por su Espíritu, nos ha dado en el bautismo. Oh, ¿y cómo te sientes al saber que podemos perder la vida abundante, la vida de gracia que nos regala Jesús? Esa gran promesa de la que hemos hablado en sesiones anteriores. Sí, es muy triste. Nos puede hacer sentir muy mal con nosotros mismos. Pero, alégrate, te tengo una gran noticia. ¿Quieres escucharla? Jesús pasó por esta tierra haciendo el bien, como un médico del alma y del cuerpo. Él realizó muchos signos que hablaban de quién era. Mucha gente lo seguía, lo buscaban y le llevaban a sus enfermos para que los sanara. Jesús quiso mostrar con sus palabras y con sus obras la misericordia de su Padre Dios. Perdonó los pecados, expulsó a los demonios y a todos les mostraba cuánto los amaba Dios. Jesús conoce nuestras debilidades como seres humanos y frente a las faltas que cometemos no nos deja abandonados. Él está listo para perdonarnos y para mostrarnos que Dios nos ama siempre. Jesús no quiere que el pecado nos aleje de Dios, y sabiendo que Él regresaba a su Padre, les dio poder a sus discípulos para que en su nombre perdonaran los pecados, dejando así un sacramento, un signo sagrado donde se mostrara la misericordia de Dios. Hoy la Iglesia, a ejemplo de lo que realizaba Jesús con los pecadores y bajo su mandato, por el sacramento de la reconciliación, manifiesta el perdón de los pecados a todos aquellos que con sincero arrepentimiento y fe
buscan a Dios. El sacramento de la reconciliación es una acción sagrada por la que se nos da el perdón de Dios, borrando nuestros pecados y restaurando nuestra vida de gracia, aumentando así nuestra fuerza espiritual para vivir unidos a Jesús. Jesús quiere recuperarnos la salud del alma, pero también la del cuerpo, así como lo hizo con el paralítico. Le perdonó sus pecados, pero también le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Los evangelios nos dicen cómo los enfermos buscaban la cercanía de Jesús. Jesús se preocupaba por sanarlos. Jesús quiere mostrar a los enfermos de ayer, de hoy y de siempre el amor de Dios. Por ello instituyó un sacramento que manifiesta ese amor. Un sacramento para los momentos de la vida en que podríamos estar más débiles a causa de la enfermedad. Jesús, durante su misión, siempre se compadeció de los enfermos y curó a muchos de ellos. Enviaba a sus apóstoles a predicar el reino de Dios y a curar a los aquejados por la enfermedad. La Iglesia también ha recibido esta tarea de su Señor y la pone en práctica a través del sacramento de la unción de los enfermos, como la acción sagrada donde Jesús actúa, da consuelo, paz y fuerza en la enfermedad, recibiendo salud espiritual y, si Dios así lo desea, se puede recuperar, incluso la salud corporal. Así es como el amor de Cristo Jesús se manifiesta en los sacramentos de curación, liberándonos del pecado y confortándonos en la debilidad corporal y espiritual. Así podemos completar nuestro esquema y anotar los sacramentos de reconciliación y unción de los enfermos en donde les corresponde. Hola amigos, ahora que ya conocemos un poco más de los sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación, vayamos a ver ahora los sacramentos de sanación. Hoy en Catholic Kids hablaremos del sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos. Primero, vamos a ver qué es el sacramento de la reconciliación, también conocido como el sacramento de confesión o penitencia. A través de este sacramento obtenemos el perdón de Dios por nuestros pecados. Es Jesús quien perdona, mas no el sacerdote. Este es solo un instrumento de Dios. Es uno de los sacramentos que administra la Iglesia Católica Romana. Todos los católicos estamos llamados a la santidad, pero somos seres débiles que por el pecado podemos llegar a romper nuestra amistad con Dios. Por eso es importante que nos confesemos para que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. ¿Por qué debo confesar mis pecados a un sacerdote? Después de su resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los apóstoles fueron los primeros obispos quienes administraban este sacramento, y eso lo comprobamos en Hechos capítulo 19 versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Con este sacramento experimentamos el poder de escuchar una voz humana que nos dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿hay pecados que no pueden ser perdonados? En esta vida, todos los pecados pueden ser perdonados si nos arrepentimos verdaderamente y buscamos el perdón de Dios. Como católicos, no cometamos el error de juzgar a otros por sus pocos o muchos pecados, por la ligereza o la gravedad del pecado. Dios nos perdona absolutamente a todos y es capaz de llenarnos de gracia después de haber estado manchados por el pecado. Hay que tener en cuenta que el verdadero arrepentimiento viene con la intención de mejorar o cambiar para ya no caer en lo mismo. Tal vez en el camino caigas, pero Dios conoce tu lucha y es Él el que te estará acompañando en este camino de conversión. Pero, ¿qué pecados debo confesar? Un cristiano puede confesar los pecados veniales y mortales en la confesión. La Iglesia te manda que para poder comulgar se deben confesar todos los pecados mortales. Es suficiente nombrar la naturaleza del pecado, por ejemplo, adulterio, sin dar detalles específicos.
¿Y con qué frecuencia debo acudir a la confesión? Cada cristiano debe acudir a la confesión cuando se da cuenta de que se encuentra en pecado grave. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 989, la Iglesia requiere que los cristianos confiesen sus pecados graves mínimo una vez al año. Y ahora veamos, ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos? Es el sacramento que le da al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o la vejez. La unción de los enfermos nos da el sentido cristiano del dolor, de la muerte y de la preparación a morir para el encuentro con Jesús. Asimismo, al recibir la unción bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse incluso la curación o la sanación que necesite el enfermo. La unción de los enfermos se conocía antes como la extrema unción, pues solo se administraba in articulo mortis, es decir, a punto de morir. Actualmente, este sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que sea en caso de enfermedad grave. Pero, ¿Jesús instituyó este sacramento? Claro que sí. En la Biblia podemos leer dos momentos donde Jesús hace mención a lo que debían hacer los apóstoles con los enfermos. En Marcos capítulo 6, versículo 13, dice: expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en Marcos capítulo 16, versículo del 17 al 18, nos dice: a los creyentes acompañarán estas señales en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Asimismo, el apóstol Santiago nos cuenta, después de que Jesús ascendió al cielo, ya existía entre los primeros cristianos la costumbre de realizar la unción de los enfermos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 14 al 15, nos dice: ¿alguno entre ustedes enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Y ahora vamos a ver el ritual que se realiza para este sacramento. Número 1. La oración que eleva el sacerdote para que Dios le conceda la vida y salud al enfermo. Número 2. La imposición de manos sobre la cabeza del enfermo como gesto de bendición. Número 3. La unción de aceite bendecido en la frente y en las manos, que son las partes más visibles y representan la vida y obra del ser humano. Como vemos, estos sacramentos ayudarán a nuestro cuerpo físico y espiritual a obtener la gracia suficiente para sobrellevar los dolores y sufrimientos con mucho amor, y que por el perdón de Dios podamos llegar a la santidad a la que estamos llamados, ya que está escrito: sean santos como su Padre es santo. Esperamos que les haya encantado este video. Si es así, no te olvides darle me encanta, compartir y suscribirte. Aquí abajito estarán apareciendo todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Ahora, por favor, ve a tu libro y lee y contesta las páginas indicadas para esta actividad. Sacramentos de servicio. Dios llama a todas las personas para que vivan una vocación específica y a través de ellas sirvan al pueblo creyente. A unos los llama a ser sacerdotes para que guíen al pueblo y hagan presente la misericordia de Dios entre todos. A otros los llama al matrimonio. Por fin me he decidido. No le doy más vueltas. Y lo hago ya. Porque estas cosas son o ahora o nunca. O todo o nada. Pues que entro en el seminario. ¿Qué has dicho? Qué sorpresa, tío. Sí, yo también estoy muy sorprendido. Y espero no dejar de estarlo nunca. No quiero acostumbrarme. No quiero dejar de agradecer a Dios el regalo que me hace llamándome a vivir esta aventura.
recorriendo kilómetros y kilómetros para llevarlo allí donde haga falta, en un mundo que tanto lo necesita. Él es el único capaz de iluminar los momentos más oscuros, el único que puede consolar los corazones más heridos, el único que puede dar sentido a las situaciones más difíciles. Yo no puedo acabar con el sufrimiento, pero puedo llevar a Cristo, y Cristo siempre lleva la esperanza, la alegría de saberse amado sin condiciones. Si le dejo hacer, Jesús irá transformando mi corazón a su imagen. Porque Dios no llama a los que están preparados, sino que prepara a los que llama. ¿No os dais cuenta? Aquel que ha dado su vida por mí, ahora me da la oportunidad de dar mi vida por él. Jesucristo está vivo y vale la pena, vale la vida, lo vale todo. Sí, estoy tan sorprendido como vosotros y espero no dejar de estarlo nunca. Los sacerdotes, a ejemplo de los apóstoles, llevan a cabo la misión que Jesús les confió. Recordemos qué fue lo que Jesús pidió a sus apóstoles. A. Jesús les encargó que hicieran discípulos suyos a todos los hombres y mujeres y los bautizaran, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. B. En la última cena que Jesús tuvo con ellos, donde les dio a comer su cuerpo y a beber su sangre, les pidió: hagan esto en memoria mía. C. Jesús también les dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y D. Por último, Jesús dio a sus apóstoles el don del Espíritu Santo para que pudieran llevar a cabo esta misión, y los envió a compartirla con todo el mundo. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Hola, yo soy Lynn. Y yo soy Fede. Y somos de Dos Son Uno, un apostolado que simplemente se dedica a dar testimonio de la vida matrimonial en redes sociales. Y bueno, estamos aquí agradecidos con Catoliscopio por esta oportunidad de platicar sobre la vocación del matrimonio. Y lo primero que les queremos decir es que tanto Lynn como yo llegamos a la decisión de la vocación al matrimonio después de haber hecho todo un trabajo de poner en manos de Dios nuestras vidas en todos los sentidos. Y creo que ese es el momento en el que resuena el llamado al matrimonio, ese llamado que uno escoge. Cuando Dios te llama, tú contestas, es cuando estás en verdadera paz, en verdadera tranquilidad. Y eso lo vivimos antes de conocernos, antes de ser novios, en momentos de soltería, en momentos de soledad, en donde uno busca mejorar, en donde uno busca en manos del Señor sus inseguridades, sus traumas, sus problemas, y que el Señor les dé cumplimiento en su amor, que el Señor te restaure, que el Señor te dé una vida nueva. Entonces, en esa libertad de la vida nueva que Dios nos ha dado, fue que pudimos decidir con alegría que nuestra vocación era el matrimonio. Y también queremos compartirles que en nuestra experiencia nos dimos cuenta que todo lo que nosotros sembramos en el noviazgo lo vimos cosechado en el matrimonio. Todos los valores que ustedes como pareja vivan en su noviazgo los verán reflejados y potencializados en el matrimonio. Por ejemplo, en nuestra experiencia pudimos darnos cuenta que la comunicación fue bastante importante, la confianza, el respeto, el amor, ni se diga. Y todo lo que vayamos trabajando en el noviazgo podemos también disfrutar y seguir trabajando y perfeccionando en el matrimonio. Y por último, queremos hacer una invitación a todas las parejas que están ahí, pues lidiando con el ser un noviazgo moderno, una pareja en este mundo moderno,
pues decirles que sí se puede vivir santidad en el noviazgo y en el matrimonio y en completa felicidad. Muchas veces tenemos etiquetada la noción de un noviazgo santo como algo aburrido, algo que no tiene movimiento, algo que no tiene dinámica, con prohibiciones, puras prohibiciones, puras cosas aburridas, puras cosas que no tienen sentido, y no es así. Al contrario, creo yo que un noviazgo que está en el Señor y cimentado en Cristo es un noviazgo realmente libre, libre de divertirse, libre de gozar, libre de conocerse, sabiendo que lo que estás conociendo es lo que te corresponde conocer de esa persona en ese momento. Si ese noviazgo perdura y se convierte en un matrimonio, te van a tocar abrir dimensiones nuevas de esa persona para las cuales ya estás ahora sí que potencializado por el sacramento. Y todo eso es un caminar de santidad extraordinario al cual estamos llamados a vivir. Y nosotros lo vivimos de esa manera y nos da mucha alegría ver parejas que se están atreviendo a vivir su noviazgo en santidad. Porque de esa manera, así el noviazgo continúe o se termine, sabes que lo viviste de la manera más plena posible, sin un costo muy alto a tu persona. Usualmente son los noviazgos que se salen del orden los que más nos cuesta recuperar, los que más nos cuesta, como cuando se terminan, los que más daño nos hacen. Por lo que yo creo que la verdadera libertad, la verdadera plenitud está en un noviazgo que busca la santidad como pareja. No tengan miedo de invitar al Señor a su relación. No lo vean como una prohibición cuando es parte de su relación. No lo vean como alguien que solamente les está pidiendo que hagan cosas o recalcando o esclavizando, sino véanlo como un refugio seguro. Y no tengan miedo a amar y anímense a vivir un noviazgo santo y sobre todo un matrimonio santo. Amén. Así que bueno, nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram 211 y en nuestro canal de YouTube para videos sobre temas que manejamos de todo tipo. Muchas gracias a Catoliscopio y que Dios los bendiga. Ahora conozcamos mejor el sacramento del matrimonio. Hemos dicho que este es también un sacramento de servicio a la comunidad. Pero veamos las cosas desde su origen. ¿Cómo fue que comenzó todo? Dios, en su infinito amor, puso en el corazón de los hombres y de las mujeres una vocación, es decir, una llamada especial para que por amor hombres y mujeres pudieran unirse, ayudarse y fueran servidores de la vida. Jesús habló muy claro a quienes lo seguían y a aquellos que dudaban de si el hombre y la mujer podían unirse con amor durante toda la vida. Dios lo ha pensado así. Ha querido compartir con los hombres el amor, ese amor que se expresan los casados y que los hace ser uno solo. Jesús hace también una advertencia. Nos recuerda que Dios ha unido a estas personas, por eso los hombres no deberán hacer ninguna acción que provoque la separación de los esposos. Los primeros cristianos reconocieron la gran importancia de esta unión y reconocieron en ella un sacramento, es decir, una acción sagrada entre dos personas bautizadas. Descubrieron en el amor de los esposos un signo de amor de Jesús a su iglesia. Por eso, San Pablo recordará continuamente a las comunidades cristianas que los esposos deben imitar el gran amor de Jesús hacia su iglesia. Escuchemos algunas recomendaciones que Pablo hace a los esposos. 1. Téngase mutuo amor, respeto en honor a Cristo. 2. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. 3. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 4. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete al marido. El matrimonio es un sacramento que está al servicio de la comunidad cristiana, pues por la unión santa entre los esposos participan del poder creador de Dios y son procreadores y custodios de la vida, y engendran y educan a sus hijos. Con ello dan gloria a Dios creador, de quien procede toda vida. Ahora finalicemos nuestro diagrama escribiendo orden sacerdotal y matrimonio en los espacios que le corresponden. Hola
Hola amigos, ahora que ya conocemos un poco más de los sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación, vayamos a ver ahora los sacramentos de sanación. Hoy en Catholic Kids hablaremos del sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos. Primero, vamos a ver qué es el sacramento de la reconciliación, también conocido como el sacramento de confesión o penitencia. A través de este sacramento obtenemos el perdón de Dios por nuestros pecados. Es Jesús quien perdona, mas no el sacerdote. Este es solo un instrumento de Dios. Es uno de los sacramentos que administra la Iglesia Católica Romana. Todos los católicos estamos llamados a la santidad, pero somos seres débiles que por el pecado podemos llegar a romper nuestra amistad con Dios. Por eso es importante que nos confesemos para que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. ¿Por qué debo confesar mis pecados a un sacerdote? Después de su resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Los apóstoles fueron los primeros obispos quienes administraban este sacramento, y eso lo comprobamos en Hechos capítulo 19 versículo 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Con este sacramento experimentamos el poder de escuchar una voz humana que nos dice: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿hay pecados que no pueden ser perdonados? En esta vida, todos los pecados pueden ser perdonados si nos arrepentimos verdaderamente y buscamos el perdón de Dios. Como católicos, no cometamos el error de juzgar a otros por sus pocos o muchos pecados, por la ligereza o la gravedad del pecado. Dios nos perdona absolutamente a todos y es capaz de llenarnos de gracia después de haber estado manchados por el pecado. Hay que tener en cuenta que el verdadero arrepentimiento viene con la intención de mejorar o cambiar para ya no caer en lo mismo. Tal vez en el camino caigas, pero Dios conoce tu lucha y es Él el que te estará acompañando en este camino de conversión. Pero, ¿qué pecados debo confesar? Un cristiano puede confesar los pecados veniales y mortales en la confesión. La Iglesia te manda que para poder comulgar se deben confesar todos los pecados mortales. Es suficiente nombrar la naturaleza del pecado, por ejemplo, adulterio, sin dar detalles específicos. ¿Y con qué frecuencia debo acudir a la confesión? Cada cristiano debe acudir a la confesión cuando se da cuenta de que se encuentra en pecado grave. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 989, la Iglesia requiere que los cristianos confiesen sus pecados graves mínimo una vez al año. Y ahora veamos, ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos? Es el sacramento que le da al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o la vejez. La unción de los enfermos nos da el sentido cristiano del dolor, de la muerte y de la preparación a morir para el encuentro con Jesús. Asimismo, al recibir la unción bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse incluso la curación o la sanación que necesite el enfermo. La unción de los enfermos se conocía antes como la extrema unción, pues solo se administraba in articulo mortis, es decir, a punto de morir. Actualmente, este sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que sea en caso de enfermedad grave. Pero, ¿Jesús instituyó este sacramento? Claro que sí. En la Biblia podemos leer dos momentos donde Jesús hace mención a lo que debían hacer los apóstoles con los enfermos. En Marcos capítulo 6 versículo 13 dice: expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y en Marcos capítulo 16 versículo del 17 al 18 nos dice: a los creyentes acompañarán estas señales en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Asimismo, el apóstol Santiago nos cuenta, después de que Jesús ascendió al cielo, ya existía entre los primeros cristianos la costumbre de realizar la unción de los enfermos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 14 al 15, nos dice: ¿alguno entre ustedes enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él,
ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Y ahora vamos a ver el ritual que se realiza para este sacramento. Número 1. La oración que eleva el sacerdote para que Dios le conceda la vida y salud al enfermo. Número 2. La imposición de manos sobre la cabeza del enfermo como gesto de bendición. Número 3. La unción de aceite bendecido en la frente y en las manos, que son las partes más visibles y representan la vida y obra del ser humano. Como vemos, estos sacramentos ayudarán a nuestro cuerpo físico y espiritual a obtener la gracia suficiente para sobrellevar los dolores y sufrimientos con mucho amor, y que por el perdón de Dios podamos llegar a la santidad a la que estamos llamados, ya que está escrito: sean santos como su Padre Santo. Esperamos que les haya encantado este video. Si es así, no te olvides darle me encanta, compartir y suscribirte. Aquí abajito estarán apareciendo todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Ahora, por favor, ve a tu libro y lee y contesta las páginas indicadas para esta actividad. Como tarea, te encargo que realices la catequesis familiar de este tema y, sobre todo, que participes de la misa dominical, ya sea de manera presencial o virtual.